Grabarlo desde acá. Listo. Bien, chicos, entonces las fuerzas fundamentales que vamos a trabajar ahora son las siguientes, o también conocidas como fuerzas de la naturaleza. Eh, Según el tipo de interacción que haya, estas fuerzas se pueden clasificar como la primera fuerza, fuerzas gravitacionales. ¿Qué cosas son las fuerzas gravitacionales? Estas son fuerzas que se generan por la interacción entre dos cuerpos debido a sus masas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos cuerpos cualesquiera y ellas tienen masa y yo las pongo en contacto, entonces ya está ejerciéndose una fuerza gravitacional. Por ejemplo, yo te dije en un momento, ¿qué pasaba cuando tú estabas en el salón de clases, estabas sentado en una carpeta de dos estudiantes y habían dos alumnos, ¿cierto? Estaban ahí casi juntos. Entre ellos existe una interacción, ¿sí? Existe una interacción. También una interacción a distancia. Esa interacción a distancia se mide con esta fuerza, con la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional lo único que necesita para que exista es que dos cuerpos tengan masas. O sea, si hay dos estudiantes que tienen masa y que están juntos, entonces entre ellos va a haber una fuerza gravitacional. Profesor, ¿por qué yo no siento la atracción que hay con mi compañero? Porque las masas de ustedes son muy pequeñas comparado a otro cuerpo más grande en el cual nos encontramos, que es la Tierra. Yo pregunto, a ver, si por acá hubiese, acá están dos personas, ¿sí? Están sentados juntos, o están juntitos ahí, ¿listo? Cada uno tiene una masa, pero de pronto hay un cuerpo muy grande, mira, hay un cuerpo muy grande, más grande todavía. Entonces, entre ellos dos va a haber una atracción, está bien, gravitacional. Acá entre dos hay una fuerza gravitacional. Pero con respecto a este objeto más grande, la interacción, mira, es mayor. ¿Sí? La interacción es más grande. Entonces, ¿cuál es lo que tú vas a sentir? ¿Vas a sentir esta interacción o vas a sentir esta interacción? ¿Cuál sentirías? Tú sentirías la interacción más grande. Por eso es que nosotros no sentimos la fuerza gravitacional entre dos personas. Tú cuando te acercas a alguien, hay una fuerza gravitacional. Sí existe. Lo podemos calcular su valor. Hay fórmulas para ello. Pero no la sentimos. No vemos que haya un efecto. O sea, no es que cuando yo me acerco a una persona, esa persona ya me está atrayendo, me está jalando hacia él. No, no es posible. Pero sí sentimos la fuerza de atracción que tenemos con la Tierra. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene una masa muy grande comparado a los demás. Por lo tanto, él va a atraer a todos los cuerpos justamente hacia él, ¿cierto? O sea, la Tierra va a atraer a todos los cuerpos hacia él. Y esa interacción es la que vamos a sentir más que la interacción entre dos personas. Pero sí existe, por si acaso. Sí hay interacción entre dos personas porque estas dos tienen masa. Ella tiene una masa 1, ella tiene una masa 2, pero la masa de la Tierra es más grande y es la única interacción que sentimos. ¿Está bien? Esta fuerza gravitacional es la que mantiene también unidas a los planetas con respecto al Sol. Si no hubiese fuerza gravitacional, pues los planetas estarían yendo en cualquier trayectoria. Gracias a a la fuerza gravitacional es que nosotros tenemos nuestro sistema planetario como está, ¿no? Un conjunto de planetas girando alrededor del Sol. Y además sobre cada planeta hay ciertos satélites, ¿sí? Igual, todos esos cuerpos que se encuentran en el espacio, chicos, girando, no están ahí porque se ocurre, porque si basta uno de ellos que falle o que cambie, todo el sistema va a cambiar. Si un satélite de nosotros, por ejemplo, la Luna, dejase de existir, entonces cambiaría el orden de atracción o cambiaría la interacción que hay entre los cuerpos que están en el espacio. Basta con que haya uno que no cumpla su función, todo ese orden se cambiaría. No sabríamos nosotros si seguiríamos girando alrededor del Sol o tal vez pasaríamos a ser otro planeta, un planeta más cercano al Sol, un planeta más lejano, no sabemos. Pero todo tiene un orden por algo. ¿Está bien? Lo mismo, como les decía, no ocurre entre la Luna y la Tierra.
¿Qué pasa si la Luna y la Tierra se desprenden? O sea, esa fuerza ya no hay la Luna, entonces va a haber un exceso de fuerza en algún lado. Ahorita en el espacio todo está compensado, pero ¿qué pasaría si un cuerpo de ellos deja de estar? Entonces va a quedar vacíos en fuerzas, en interacciones que tienen que ser cubiertas por otros cuerpos. Muy bien. Entonces, como te decía, chicos, el valor de las fuerzas gravitacionales van a depender solamente de la masa de los cuerpos y de la distancia que estén separados los centros de gravedad. Así, por ejemplo, mira, el Sol, la Tierra, entre ellos dos, acá sí podemos nosotros comparar la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque son cuerpos muy grandes. La masa del Sol y la masa de la Tierra son muy grandes, ¿no? Entonces podemos acá medir la fuerza gravitacional que existe entre ellos debido a la distancia que hay entre sus centros de gravedad. ¿Está bien? Ahora, o sea, la fórmula de la fuerza de gravedad es así, mira. Constante de gravitación universal por la masa del primer objeto por la masa del segundo sobre la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula general de la fuerza gravitacional. Pero yo sé que la fuerza de gravedad para nosotros en la Tierra no es así. Claro que sí, no es así. ¿Por qué? Porque hay una masa que es muy grande, que es la masa de la Tierra. Digamos que esta es la masa de la Tierra. Entonces esta masa es muy grande. Ya no vamos a compararla con ella. Para nosotros, cuando estemos en la vecindad de la Tierra, o sea, estamos dentro de la Tierra o en su alrededor, basta con estar alrededor de la Tierra o un poco dentro, nada más. Entonces, vamos a ver otra forma de calcular la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que ustedes lo conocen, ahorita lo vamos a ver. Y en muchas ocasiones, nosotros hemos tal vez confundido estas dos palabritas que son muy importantes, masa y peso. ¿Alguien me dice, por favor, la diferencia de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el peso? ¿O son iguales? A ver, vamos a preguntar. Señorita Gabriela, ¿la masa y el peso serán iguales o no? Gabriela, No. ¿no son iguales? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el peso? Por ejemplo, eh, cuando alguien te pide a ti que calcules, que vayas a la balanza, ¿no? Y que se suba sobre la balanza y que obtengas el valor que te bota ahí, ¿qué estás calculando? ¿Tu peso o tu masa? A ver, Gabriela. Eso. Ya, muy bien. En la balanza calculamos el peso, me dice. Entonces, ¿qué cosa sería el peso? ¿Y qué cosa sería la masa? ¿O cuál es la diferencia entre ellos? Porque nosotros lo trabajamos como que son iguales, pero sin embargo son diferentes, ¿cierto? ¿Cuál será la diferencia entre ellas? A ver, vamos a ayudar a Gabriela. Señorita Silvana, ¿sí? Silvana, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el peso? Silvana, a ver, Silvana, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el peso? O no hay diferencia, tal vez es lo mismo, ¿no? Tal vez puede ser que sea lo mismo, no hay problema. Ah, no son lo mismo, teacher. No son lo mismo, muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que una es una porción de la materia y en cambio la otra atrae a la materia. Mm, como que más o menos entiendo la idea. Eh, la una es parte de la materia ya, sí, o sea, es algo como que ya es propio de ella, ¿no? Sí, algo así. Y la otra, en cambio, como que te sirve para medir la atracción. Ya, o sea, sí tiene lo que debería, pero vamos a explicarlo de otra manera. A ver, alguien más. Este, mm,
Matías, ¿me escucha Matías? Matías. Matías, ¿me estás escuchando? Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Matías. Dime, por favor, ¿cuál será la diferencia entre la masa y el peso? Vuelvo a hacer la pregunta que hice también hace un rato. Cuando tú vas a la balanza, ¿qué vas a calcular? ¿Tu peso o tu masa? A ver, para todos, ¿qué es lo que calculan cuando van a la balanza, chicos? ¿Su peso o su masa? Eso. ¿Ya? Sí, está bien, está bien. A ver, ya, vamos a La poner masa. por... En la balanza, ¿ustedes calculan el peso o la masa? La masa. La La masa, masa. ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo que la altura? Cuando ustedes, chicos, van a la balanza, lo que van a calcular es su masa. Entonces, ¿por qué dicen voy a ir a pesarme? ¿Qué deberías decir entonces? Voy a ir a amasarme. Voy a amasar. Claro, porque tú vas a la balanza a amasarte, vas a calcular tu masa. Tú no calculas tu peso. En la balanza nosotros obtenemos el valor de la masa. ¿Qué es la masa? La masa es como, justo lo que decía, ¿no? Lo que dijo Silvana tenía el contenido. La masa es una propiedad propia de los cuerpos. Todos los cuerpos tienen masa. ¿Está bien? Entonces, esta cantidad de masa que tenemos se mide en la balanza. Se expresa en kilogramos. ¿Sí? En cambio, el peso, ¿qué cosa es? El peso es la fuerza de atracción que hay, es una fuerza de atracción que existe entre un cuerpo con masa y la Tierra. Eso es el peso. O sea, cuando nosotros queremos calcular el peso, lo que estamos calculando es con qué fuerza nos está trayendo la Tierra hacia su centro de gravedad. Eso es lo que calculamos, chicos. Es la diferencia entre ellos. La masa es propia de la materia, mientras que el peso es una fuerza que mide la interacción que hay entre nosotros, o sea, entre nuestra masa y la Tierra. ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos, miren, las diferencias entre la masa y el peso. Una es una cantidad escalar. ¿Está claro? Pues recuerda, habla de kilogramos. La masa se mide en kilogramos, por lo tanto es una cantidad escalar. El peso es una cantidad vectorial, porque justamente el peso es una fuerza, pues, es una fuerza de atracción gravitacional. ¿Está bien? Su unidad es el newton, ¿ya? La masa no depende de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, tú acá en la Tierra, mira, una persona que está en la Tierra, y luego vamos a ver una persona en la Luna. ¿Qué va a suceder con ello? En la Tierra, una persona, desde que ya está en la vecindad de ella, ya va a tener, ¿qué cosa? Va a tener una masa. Digamos, su masa acá va a ser, no sé, 50 kilogramos. Cuando esta misma persona vaya a la Luna, su masa va a seguir siendo 50 kilogramos. Pero, ¿qué va a pasar con su peso? Su peso de él, por ejemplo, acá podría ser 500 newton. Pero su peso acá ya tal vez sería, no sé, 350 newtons. Miren lo que pasa. Ha cambiado. Hay alguien que ha cambiado y hay alguien que no. La masa no ha cambiado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es propia de la materia. Eso es algo que no va a cambiar. Pero ¿por qué el peso cambia? ¿Quién me dice por qué el peso cambia en la Tierra y en la Luna? A ver. Por la gravedad. Muy bien, exacto. Por la aceleración de la gravedad que existe en la Tierra y en la Luna. En la Tierra hay una mayor fuerza de gravedad, una mayor aceleración de la gravedad que en la Luna. ¿Sí? Por algo es que en la Luna algunos cuerpos están flotando, ¿cierto? Porque su gravedad es baja comparado al de la Tierra. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el peso está relacionado con la aceleración de la gravedad, mientras que la masa no. ¿De qué forma está relacionado el peso? Lo vamos a poner por acá. No, después vamos a ver justo sobre la fuerza de gravedad, específicamente en la Tierra. ¿Está bien? Por ahora solamente de forma general lo que son las fuerzas gravitacionales que se generan, vuelvo a repetir, entre la interacción de dos cuerpos que tienen masa. Si hay dos cuerpos con masa, entonces hay fuerza gravitacional. ¿Está bien?
Listo. Siguiente tipo de fuerza a trabajar, las fuerzas electromagnéticas. En estas fuerzas electromagnéticas tenemos, por ejemplo, los relámpagos, son producidos por descargas electromagnéticas. ¿Sí? Un momentito, pasó algo acá. ¿Qué cosa es una fuerza electromagnética, chicos? ¿Qué cosa es una fuerza electromagnética? A ver, ¿quién me dice? Un ratito. Ahí mientras empezando, ya. ¿Qué cosa es una fuerza electromagnética, chicos? A ver, ¿alguien? Ya, ahora sí, ahí está. Listo. Ya, ahora sí. Listo. Las fuerzas electromagnéticas son aquellas que están debidos a cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, también vamos a observar que hay cuerpos cargados. Pregunta, ¿nosotros nos podemos cargar eléctricamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿No? ¿Seguro? Nosotros sí nos podemos cargar eléctricamente. En algún caso has escuchado, has visto, por ejemplo, que te han dicho, te han querido vender, te voy a vender una pulsera para sacarte la energía negativa que tienes. ¿Tú qué crees? ¿Que es verdad o es mentira? Por ejemplo, cuando alguien te ha dicho, no, mira, estás con mala suerte, tienes que decidir hacerte un baño de florecimiento. ¿Qué cosa quiere decir? O sea, a pesar de que eso, nosotros vemos que es algo que no tiene sentido, pero sin embargo, a través de la física vamos a tratar de explicar un poco lo que quieren decir. O sea, a pesar de que es mentira, vamos a ver la finalidad en sí. ¿Qué cosa quiere decir? Ustedes saben que los cuerpos, o sea, nosotros mismos, estamos conformados por átomos, ¿sí o no? En los átomos tenemos protones y tenemos neutrones. Muchos se relacionan, pues, a esta carga negativa, pues, como la mala suerte, como que tú eres bien piña en todo, ¿no? Entonces, se dice que nosotros podríamos cargarnos negativamente. Claro que sí. Recuerda algo. Recuerda que cuando nosotros encontramos en contacto con otra superficie, hay una transferencia de electrones. ¿Está bien? Si dos cuerpos se encuentran en contacto, hay una transferencia de electrones. ¿Podría ser que tú te cargues negativamente? Claro que sí. Pero otra cosa es lo que lo relacionan con ello, ¿no? No tiene nada que ver en sí su relación con esto, por eso de acá. No tiene nada que ver. Pero sí te podrías cargar negativamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros, o cómo podríamos quitar nosotros el exceso de carga negativa que tenemos? ¿No? En algunos casos, pues eso, los charlatanes te dicen, pues no, ya, este es una limpia, este es un y todo ello. En otros casos te venden incluso unas pulseras que te dice, vamos a retirar toda la carga negativa que tienes. Eso puede ser que sí funcione, porque tal vez si tú tienes, por ejemplo, un exceso de cargas negativas, ¿qué necesito para retirar este exceso de cargas negativas? Por ejemplo, mira, ahí hay cargas negativas y acá hay cargas positivas, poquitas. Hay más cargas negativas. ¿Qué necesitaría yo para sacar estas cargas negativas? Acercar un objeto que tenga una carga positiva muy fuerte y que atraiga estas. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros también podríamos cargarnos ya sea de manera negativa o de manera positiva. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces también podemos generar una diferencia de cargas en nosotros. ¿Qué pasa cuando hay diferencia de cargas? Se genera corriente eléctrica. ¿Sí? La corriente que nosotros utilizamos para poder trabajar, tal vez, esta corriente se genera por una transferencia de cargas eléctricas. En este caso, las cargas negativas. Cuando estas fuerzas se encuentran en movimiento, entonces lo que se genera
es una fuerza eléctrica. O sea, si yo tengo electrones que están pasando de un lado a otro, se genera fuerza eléctrica. Pero también existe en algunos casos una generación de fuerza magnética, ¿ya? Cuando se generan fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas juntas, lo que estoy generando es una fuerza electromagnética. ¿Está claro? O sea, normalmente nosotros sabemos cómo se genera la fuerza eléctrica, por la transferencia de electrones. Pero si se genera una fuerza eléctrica y una fuerza magnética juntas, lo que se va a generar es una fuerza electromagnética. ¿Dónde encontramos ese tipo de fuerzas? En los relámpagos. Los relámpagos, dentro de ella, va a transferir tanto fuerza eléctrica como fuerza magnética. ¿Ya? Ellas son las fuerzas electromagnéticas. Entonces, chicos, está compuesto por fuerzas eléctricas y por fuerzas magnéticas. Más adelante esperemos hablar un poco sobre cada una de ellas para explicar cómo se generan y además qué propiedades tienen. ¿Listo? Vamos a ver ahora la siguiente fuerza, que es la fuerza nuclear débil. Esta fuerza está relacionada con el decaimiento radioactivo. ¿Cómo es eso? Nosotros, por ejemplo, desintegramos, el átomo, una partícula beta, ¿no? Miren en la partícula beta, cómo está conformado, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿está bien? Que tiene tres electrones. El desprendimiento de un electrón genera una fuerza. A esa fuerza se le denomina fuerza nuclear débil. Esta fuerza está generada en el núcleo atómico. ¿Está bien? O sea, nosotros no lo vamos a observar. En algunos casos existe la desintegración en el núcleo atómico, pero es un electrón el que se pierde. Cuando se pierde un electrón del núcleo atómico, entonces genera una fuerza nuclear débil. Esta fuerza es muy corta, es de muy corto alcance, ¿sí? Y explica pues lo que es la radiación, ¿ya? Pero hay otra fuerza nuclear muy fuerte, que esta sí vamos a hablar un poco más sobre ella. Esta fuerza se genera en el núcleo atómico también, pero cuando nosotros desintegramos al núcleo atómico. Ustedes saben que en el núcleo atómico hay protones, hay neutrones, ¿cierto? Que se mantienen unidos. ¿Está claro? La fuerza de unión de estos, en el núcleo atómico, la fuerza que se genera es de un corto alcance, o sea, está muy cerquita, muy pegados ellos, ¿no? Más o menos la distancia de separación que tienen ellos es de 10 a la menos 15 metros. O sea, imagínate tan pegados como se encuentran. ¿Qué pasa si yo desintegro el núcleo atómico? ¿No? Lo que generaría, pues, es una fuerza tan grande, tan inmensa, como lo es la bomba atómica. Las bombas atómicas se generan por desintegración del núcleo atómico. ¿Cuál es el átomo que genera mayor fuerza cuando se desintegra? Es el átomo de hidrógeno. Por eso tal vez tú debes haber escuchado hablar acerca de lo que es la bomba H, ¿no? Que es pues la explosión atómica que se genera después de desintegrar un átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Esta es la bomba atómica más fuerte que ha existido, chicos, y que existe. La desintegración del átomo de hidrógeno. Miren cómo se genera. Es algo tan pequeño que nosotros ni lo podemos observar porque se ocurre dentro del átomo, pero al lograr desintegrar este átomo de hidrógeno, lo que se genera es una gran explosión que puede llegar a destrozar, pues, todo lo que esté a su alcance en un radio muy grande, ¿no? ¿Está bien? Entonces, las bombas se generan como la desintegración de núcleos atómicos. Esa fuerza que está atrayendo, la fuerza que está uniendo, por ejemplo, si acá tengo un átomo, acá tengo otro átomo, acá hay una fuerza de atracción, esta fuerza de atracción entre ellas se llama fuerza nuclear fuerte. Si nosotros quebramos esta fuerza, lo separamos, entonces, ¿qué generamos? Que generamos una explosión atómica. ¿Listo? Por eso se llama así, por eso se llama bomba atómica, porque es una bomba que se genera pues como la
ruptura de la fuerza que están atrayendo o que están uniendo los átomos, ¿no? Por eso se llama de esa forma, bomba atómica. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una vez que ya conocemos las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas que existen en la naturaleza, vamos a trabajar las fuerzas más usuales en la naturaleza o en el movimiento mecánico, que es lo hacia donde nosotros apuntamos. ¿Está bien? La primera fuerza es con respecto a la fuerza gravitacional. En este caso, para nosotros, vamos a ver la fuerza de gravedad o también llamado peso, lo que te decía. El peso es la fuerza de atracción con la cual la Tierra nos va a atraer a nosotros. ¿Sí? Esta fuerza de gravedad es de tipo gravitacional, ya lo sabemos, se va a generar por la atracción que ejerce la Tierra sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sobre los cuerpos que estén en su vecindad, y además este valor del peso es calculable, mira, ¿sí? Teniendo en cuenta, vamos a ver ahora todas las fuerzas, observa por favor, acá sí viene lo más importante, porque esto de acá necesitamos saber para poder nosotros luego establecer nuestras condiciones de equilibrio. Entonces necesitamos saber cómo son estas fuerzas y cómo se van a graficar también. Las fuerzas de gravedad es un vector que siempre apunta hacia abajo. ¿Está claro? Pero mira, pregunta. ¿Siempre estará hacia abajo la fuerza de gravedad? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a preguntar a alguien. ¿Quién está faltando por ahí? Francis, Emeline, ¿la fuerza de gravedad siempre apuntará hacia abajo? A ver, Emeline, ¿qué opinas? Señorita Emeline, prende su cámara, tiene Emeline. Observa por acá, mira. Tenemos dos cuerpos y ahí está. Cada uno de ellos está dibujado, graficado su peso. ¿Está bien? Listo, pregunta. ¿La fuerza de gravedad hacia dónde apunta siempre? ¿Hacia dónde te atrae la Tierra siempre? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Listo. Normalmente todos creemos que atrae hacia abajo. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si esta es la Tierra y un cuerpo está acá? Pregunta, ¿la fuerza de gravedad lo atraería hacia abajo? No. No, porque se desprendería de la Tierra, ¿sí o no? ¿Y si estuviese por acá? ¿Hacia abajo también? No. No, tampoco. Tampoco, ¿no? Esa no se podría ser la fuerza de gravedad. Entonces, ¿hacia dónde atrae la fuerza de gravedad? Hacia arriba. ¿Hacia dónde? Pero de él hacia arriba, ¿ya? ¿Y de él? También. Pero si se va hacia arriba, entonces empezaría a irse, saldría de la Tierra también. ¿Hacia dónde lo Entonces, traería? hacia abajo. Pero si se va hacia abajo, estamos diciendo que se va a caer. Hacia el costado. Hacia el costado, ¿cierto? Mira, y cuando esté por acá, También hacia el costado. hacia el otro costado, ¿cierto? Entonces, y si está arriba, sí atrae hacia abajo, mira. Entonces pregunta, ¿hacia dónde está trayendo la fuerza de gravedad siempre a todos los cuerpos? Hacia el centro. Hacia el centro. Muy bien, excelente. A él se le conoce como el centro de gravedad. La Tierra es una fuerza de gravedad, la Tierra ejerce fuerza de gravedad sobre los cuerpos que estén dentro de él o alrededor de él en su vecindad, pero siempre atrayéndolos hacia su centro de gravedad. No te olvides. ¿Está bien? Pero nosotros, pues bueno, en los gráficos hacemos que siempre se dibuja hacia abajo, ¿no? Porque estamos viéndolo de esa forma. Pero ya estaba explicándote, mira por acá, que no siempre es hacia abajo, porque si estuviese por acá se caería, ¿cierto? Saldría de la Tierra. No siempre atrae hacia la parte de abajo, sino hacia el centro de gravedad. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Cómo se calcula, cómo se puede saber el valor de la fuerza de gravedad? O del peso. Eso se puede calcular. ¿Sí? El peso se calcula, chicos, multiplicando, mira, el valor de la masa por la aceleración de la gravedad. Ustedes lo conocen. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta persona tiene una masa de 32 kilogramos? La masa es de 32 kilogramos. Pregunta, ¿cuánto sería su peso? A ver.
¿Qué tendríamos que hacer para calcular el peso de esta persona de 32 kilogramos? Multiplicar esos 32 kilogramos por la aceleración de la gravedad. Chicos, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 10. Ya, 10 es un valor práctico, pero el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8, ¿cierto? El valor real de la aceleración de la gravedad es de 9,8. E incluso varía. En los polos es 9,87 creo, y en las partes de los meridianos es 9,79, por ahí 78. Entonces es variable, pero por lo general es 9,8, ¿sí? Pero nosotros para redondearlo, o sea, para trabajar de forma práctica, lo redondeamos a 10. ¿Para qué? Para que sea fácil de operar, pues, ¿no? Entonces, si un cuerpo tiene una masa de 32 kilogramos, la voy a poner por acá, entonces su peso sería pues 32 por 10. ¿Listo? O sea, su peso sería 320 newtons. Mira por favor la relación que hay. El peso se calcula multiplicando la masa por 10. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si un cuerpo tiene un peso o fuerza de gravedad, que se escribe así, fuerza de gravedad o peso, de 418 newtons, chicos? Pregunta, ¿cuánto es su masa? ¿Alguien puede decirme cuánto es su masa? ¿Qué tendríamos que hacer para hallar la masa teniendo el peso? A ver. Tendríamos que convertir de newtons a kilogramos. Ya, por eso, pero ¿cómo? Ahorita lo hemos explicado. Si ustedes tienen la masa, podemos obtener el peso. Pero si tenemos el peso, ¿cómo tendríamos la masa? A ver. Gabriel. Por favor, enciendan su cámara, chicos, los que tienen apagado. Veo y estoy viéndolos a varios, están apagados sus cámaras. Francis, Gabriel, Silvana, ahora sí. Listo. Si ustedes tuviesen una masa, vuelvo a repetir, por ejemplo, de 18 kilogramos, ¿cuánto sería su peso? Si tienen una masa de 18 kilogramos, ¿cuánto es su peso? Lo acabo de hacer. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el peso teniendo la masa? ¿Qué les dije? Acá está, chicos. La aceleración de la gravedad. Se multiplica por la aceleración de la gravedad. Muy bien, Alison. La aceleración de la gravedad es de 9,8, pero para fines prácticos le estamos poniendo 10. Por lo tanto, si yo quiero saber el peso, sería 18 ¿por cuánto? Por 10. O sea, estamos hablando de 180 newtons. Ahora, a partir de esta relación que hemos establecido, yo quiero calcular esto. Si tengo un cuerpo que tiene un peso de 418 newtons, ¿cuánto sería su masa? ¿Qué tendrían que hacer ahora? Lo contrario. Dividir, exacto. ¿Entre cuánto vas a dividir? 418. En 418 entre 10. ¿Cuánto te daría? 41,8 kilogramos. ¿Cierto? Entonces no te olvides, por favor, la relación que existe entre la masa y el peso, ¿sí? No te vayas a olvidar entre esa relación. Es importante lo que existe entre la masa y el peso. La masa se calcula en la balanza. ¿Está bien? La fuerza de gravedad, si bien es cierto, tú lo puedes calcular, no es una cantidad muy exacta porque la aceleración lo estamos redondeando, pero también existen aparatos para calcular el peso. ¿Cuáles ellos? Tenemos, por ejemplo, al dinamómetro. El dinamómetro se encarga de calcular el peso de un cuerpo, ¿no? Directamente, ¿no? Ya no a través de fórmula. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tenemos, por favor, la relación que hay entre masa y peso. El peso es la masa por 10. ¿Sí? No te vayas a olvidar, por favor, porque es pregunta de examen también. Muy bien. La siguiente fuerza que vamos a trabajar ahora, que es una fuerza también muy usada, es la fuerza de tensión. Por favor, acá atentos. Esta fuerza es de carácter electromagnético. ¿Recuerdas qué eran las fuerzas electromagnéticas? Eran que se generaban por movimiento de electrones, o sea, por fuerzas eléctricas o también por fuerzas magnéticas, ¿ya? Internamente. Y claro, él se va a manifestar, la fuerza de tensión va a aparecer cuando en una cuerda tú la trates de estirar. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda
una soga, por ejemplo, que está ahí, está descansando en tu mesa, pero de pronto tú la agarras por los extremos y las estiras, ¿sí? Estiras la cuerda por los extremos. O sea, acá tengo una cuerda y decido estirarla. Jalo por este lado y jalo por este lado. ¿Qué va a pasar con esta cuerda? ¿Ah? Esta cuerda, lo que va a pasar es que se va a poner tensa, ¿cierto? Se va a tensar. Prácticamente ya se pone duro la cuerda. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede internamente en la cuerda? Si nosotros hacemos un corte imaginario, lo que va a suceder, chicos, es que dentro de la cuerda, cada elemento que pertenece a él va a tratar de querer estar unido con los otros. O sea, todos los átomos que están dentro van a querer permanecer unidos. Pero tú al jalarlos por posiciones extremas en direcciones opuestas, lo que podrías generar tal vez en algún momento es la separación de ellos. ¿Tú podrías romper una cuerda? Claro que sí. Si la fuerza con la cual tú jalas estos extremos, esta fuerza con la que estás jalando los extremos, es mayor que la fuerza que ellos, de la fuerza que los mantiene unidos, tú podrías romperlo, podrías quebrar esta cuerda. Hay personas, por eso es más fácil quebrar un hilo, ¿sí o no? Si tú jalas un hilo por los extremos, lo jalas, lo puedes quebrar. ¿Por qué? Porque internamente también el hilo no tiene mucha fuerza de atracción. Aparte que es muy delgado. Entonces, ¿qué es más fácil romper para ti? ¿Un hilo delgado o una cuerda gruesa, no? Él es más fácil de quebrar. Porque hay poca fuerza de atracción, poca fuerza que está manteniendo unido. Pero en una cuerda más gruesa, las fuerzas son más, hay en mayor cantidad, mira. Por eso es que a veces te dicen, ¿no? ¿Qué es más fácil romper? ¿Un hilo? O si tú quieres este mismo hilo, dóblalo, no sé, en 10 partes. O sea, ten 10 hilos juntos. Se va a ser más difícil romper. Porque hay mayor fuerza de atracción entre ellos que va a tratar de mantenerlos unidos. ¿Sí? Listo. Pero bueno, ya estamos yendo ya por otra parte. Pero la fuerza que se genera, esta fuerza de atracción, o sea, de atracción interna en la cuerda, que trata de mantenerse unida, esta fuerza es la fuerza de tensión. ¿Está bien? ¿Dónde se generan la fuerza de tensión, chicos? Se originan en cuerdas, en cables, en hilos, que se oponen, que se van a manifestar como una resistencia al estiramiento de los cuerpos. Solamente cuando hay estiramiento de esas cuerdas es que se genera la fuerza de tensión. ¿Ya? Listo. Entonces, por favor, acuérdense, ¿dónde se genera la fuerza de tensión? ¿Se acuerdan? Se genera en cuerdas, en cables o en hilos. ¿Listo? ¿Cómo se manifiesta? Como resistencia al estiramiento de una cuerda. La cuerda prefiere estar suelta, sí. Pero cuando ya ustedes lo estiren, entonces internamente se genera fuerza de tensión. Listo. Siguiente fuerza. La fuerza normal. Esta fuerza también es de naturaleza electromagnética y esta fuerza se va a generar cuando haya superficies en contacto. Por ejemplo, un bloque apoyado sobre el piso, entonces va a haber fuerza normal. Ustedes apoyados sobre su asiento, también hay fuerza normal. ¿Está bien? Esta fuerza se denomina normal porque es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos otra superficie de contacto más? Mira, de esta forma. Un bloque apoyado sobre una curva. ¿Habrá fuerza normal? Sí. La fuerza normal estará por acá y va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ven? Contacto, fuerza normal. ¿Listo? Entonces, siempre que haya cuerpos en contacto, chicos, cuerpos en contacto, va a aparecer una fuerza normal. ¿Está bien? Entonces es importante, mira, ir reconociendo acá estas tres fuerzas que hemos visto. La fuerza de gravedad, ¿cuándo se generará? Cuando un cuerpo tenga masa. Si un cuerpo tiene masa, tiene fuerza de gravedad. Fuerza de tensión, ¿cuándo se genera? Cuando hay una cuerda, un cable, un hilo, y que está siendo estirado. Si es estirado, entonces hay fuerza de tensión. Fuerza normal, ¿cuándo se genera? La fuerza normal se generará cuando haya dos superficies en contacto. Superficies en contacto y una fuerza perpendicular a ese contacto es la fuerza normal. ¿Listo? Tres fuerzas muy importantes para nosotros. La siguiente clase explicar un poco lo que es el equilibrio. Lo que vamos a ver ahora, y ya para finalizar, son las leyes de Newton. Como les decía, el origen de los cuerpos, el origen del movimiento, perdón, ha sido muy estudiado.
han pasado bastantes físicos que han tratado de explicar cómo es que se origina el movimiento mecánico. Y uno de ellos, de los más importantes, es Newton. Él plantea tres leyes muy importantes que nos van a decir al final cómo es que se origina el movimiento. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Así es que atentos por favor acá, que vamos a ver también nuevamente un vídeo. Y va a explicar un poco sobre las leyes de Newton, ¿sí? Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines.
lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, ahí están las 3 leyes de Newton. Lo voy a poner por acá y lo voy a explicar rápidamente. De estas 3 solamente vamos a trabajar 2. Porque la segunda ley ya habla acerca del movimiento mecánico en sí. ¿Está claro? Nosotros hemos visto en el vídeo las 3 leyes. Y aparte de la ley de gravitación universal, que era lo que les había comentado ya en un inicio con las fuerzas gravitacionales. ¿Está bien? La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, lo que trata de decirnos es lo siguiente. Un cuerpo tiene la particularidad o tiene la propiedad de querer mantener su estado en el que se encuentra. Por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, este cuerpo va a querer permanecer siempre en reposo y solamente va a dejar ese estado cuando haya otra fuerza externa que haga cambiar. Es lo que te digo yo cuando tú dejas